Estimadas amigas, amigos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio del día de hoy. Ya tenemos a nuestro presidente de la corporación que nos va a dirigir el saludo inicial, y a don Gonzalo Vargas, el artista, acuarelista, que está exponiendo, ¿no es cierto?, en este modo mixto, en que tenemos la presentación online, pero también las puertas de nuestra corporación ya reabiertas para las visitas que ustedes quieran realizar, con las medidas que hay de acuerdo a la pandemia en que estamos aún, y con las condiciones, ¿no es cierto?, para que puedan visitar la galería desde las 11 del día a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Así que, para dar inicio a este conversatorio, vamos a saludar a nuestro presidente, don Luis. Luis. Bueno, siempre es un agrado saludarla a todas y a todos, y sobre todo en estas reuniones, son virtuales, pero son reuniones muy cercanas con personas, primero, con varios amigos que están aquí presentes y personas muy cercanas a la corporación. Y lo que nos convoca además es conversar nada menos que con Gonzalo Vargas, ¿no es cierto?, quien tiene una cercanía muy singular con nuestra corporación cultural, y que además, como lo expresé en el acto en la semana pasada de inauguración de la exposición de Gonzalo, Horizontes de Luz, en la Sala Viña del Mar presencialmente, fue muy significativo. Muy significativo fue encontrarnos físicamente con muchas personas que estaban invitadas a esa inauguración, además disfrutar plenamente esa obra tan esperanzadora, esos coloridos del mar, las montañas, en fin, esas luces que hay que ver cómo nos llegan y nos permiten seguir caminando. Y además, para nosotros y para todos los miembros de la Corporación Cultural era muy emotivo, porque después de muchos meses teníamos la primera, después del retorno de marzo en adelante, la primera reunión de inauguración presencial. Y vernos físicamente fue muy emotivo, en lo cual participamos con esa alegría de Horizontes de Luz que nos planteaba en su exposición Gonzalo. Y también debo de darle una explicación a todos y cada uno. Yo lamentablemente no voy a poder continuar en este conversatorio, porque paralelamente, seguramente a través de una nube, de un Zoom, ya no sé de qué, tengo que presentar un libro en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú en unos minutos más, por lo tanto no voy a poder participar plenamente. Pero con Gonzalo ese día conversé bastante y estuvimos haciendo muchos recorridos y generalmente con mucha esperanza, mirando además su obra. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este hermoso conversatorio. Muchas gracias. Muy bien, Gonzalo, entonces te dejamos con la palabra a ti para que nos des una introducción a la reflexión respecto a tu trabajo en la acuarela, y luego seguimos con la palabra de acuerdo a las personas que quieran intervenir, que quieran participar, preguntar, reflexionar respecto a tu exposición y respecto al quehacer de la acuarela también en términos generales. Gracias, Gonzalo. Adelante. Muchas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Y en especial muchas gracias a la corporación, a Jorge, a don Luis, por todo el trabajo que han hecho durante tanto tiempo. Y bueno, y en particular en haberme acogido en la sala, que para mí tiene un significado muy especial, al igual que para muchos viñamarinos que crecieron con esta sala. Yo me acuerdo de haber ido a las primeras exposiciones, haber estado ahí, no sé bien la edad, pero no tenía muchos años, y siempre me gustó mucho ese lugar como de reflexión que era la sala. Y es increíble cómo se ha mantenido durante todo este tiempo. La mayoría de las cosas no tienen esa permanencia, esa continuidad, y la sala lo ha hecho muy, muy bien. Así que en ese sentido, un tremendo honor para mí estar ahí.
Y bueno, de la exposición, el trabajo de acuarelas que presento es de un par de años, de los últimos 1 o 2 años. Y bueno, muestra un poquito la obra que estuve haciendo en ese tiempo. Muchas temáticas se ven que más o menos son similares, pero eso es lo normal en un tema de búsqueda, de experimentación. Yo trabajo el paisaje, pero siempre estoy abierto a que ese paisaje se pueda transformar en algo que a veces evoluciona a cosas más abstractas, o a partir de algo muy realista, uno va viajando hacia otros caminos y descubrir otras situaciones. Muchas veces yo cuando pinto, comienzo en forma muy espontánea un tema, por ejemplo, pero luego en el tiempo permito que evolucione y que se vaya transformando en algo que consciente o inconscientemente vaya surgiendo. Ahora, creo que no me gusta definirme como un tipo de pintor o de otro, porque creo que eso va en contra del espíritu mismo de la búsqueda, que siempre tiene que estar. Uno siempre está en un camino de encontrar, de ir un poquito más allá, y eso va en contra de hacer definiciones muy, muy precisas. Se supone que uno busca la originalidad o el estilo, pero eso tiene que ir surgiendo y hay que permitir que ocurra. No, tampoco se puede forzar a decir hoy día soy original y hago tal cosa, sino que es un proceso que tiene que ir dándose en el tiempo. Así que bueno, eso puedo comentar de algunas reflexiones. Ustedes me dirán, digamos, qué otros comentarios o ideas pueden surgir. Gracias. Yo quisiera, tú dijiste el día de la inauguración que estabas incursionando también en temas nuevos ahora en el tiempo de la pandemia. Me gustaría, Gonzalo, que abundaras un poco de lo que ha pasado con tu quehacer en este tiempo y de qué manera eso ha influido para que tú hayas tomado algunos temas, no sé si relacionados con lo que está pasando, u otros temas a partir, ¿no es cierto?, de las vivencias que tú tuviste en algún momento. Quisiera que nos contaras un poco de eso, porque me quedo dando vuelta poder preguntarte. Sí, bueno, un poco en mi caso, no sé si será en todos los casos, pero las temáticas, los temas que me preocupan surgen de lo cotidiano también, de lo que uno cotidianamente vive o presencia. Y ahora con el tiempo de cuarentena, esa vida se modifica, entonces mi cotidiano empieza a ser otro. Y ese cotidiano tiene que ver, en mi caso, más con las temáticas del Limache, menos con las de Viña o más urbanas. Entonces se volvieron un poquito más campestres, pero también empecé a recurrir más a fotografías o a referencias para basar el trabajo. Por ejemplo, empecé a hacer algunas cosas de Valparaíso en forma más, con un estilo un poquito más preciso, ¿no? No sé la razón por qué, pero empecé a hacer cosas algunas cosas más detalladas, con mayores, con una pincelada más exacta. Eso por un lado. Pero también empecé a hacer por el otro camino cosas más abstractas, más manchas.
o sea, como que abrí hacia una pincelada más precisa, pero también a cosas muy, muy experimentales, que fueron surgiendo en los días de estos meses largos o cortos, ya no sabemos si fueron largos o cortos, en que estuvimos más recluidos. Pero claramente como que ocurrió otro tipo de proceso que no era el que venía teniendo en los meses antes de mayo. Hay algo, bueno, algo explico ahí entonces, creo. Muchas gracias, Gonzalo. Dejamos abierto, por favor, para que todas las personas que quieran también comentar, preguntar, lo puedan hacer libremente, por favor. Cristian Carrillo, que está en la calle, pero que está atento a lo que estamos haciendo, te pregunta cómo ha sido la evolución del paisaje en tu trabajo acuarelístico, Gonzalo. Lo hace a través del chat, aprovechamos de agradecerle el interés y lo mismo a Paulina, que también está en la calle, pero que te ha mandado saludos y a quien le agradecemos, Paulina Pérez. Gracias, Cristian, y transmitía tu pregunta, Gonzalo. ¿Cómo ha evolucionado tu paisaje a través del tiempo? Claro, yo creo que cuando uno empieza pintando, tiende a considerar paisajes de interés a cosas más que ya vienen más evolucionadas, más solucionadas. Quizás con el tiempo empiezas a ver con una mirada un poquito más fina los paisajes que realmente te significan o imágenes que te transmiten. O sea, se pasa quizás, hay un proceso de pasar de una postal más obvia, más digerible para el público grueso, pero luego vas pasando a mirar en el detalle del detalle, en encontrar una luz, una sombra o un horizonte que a veces está escondido. Bueno, muchos dicen que, bueno, hay una frase que es interesante, un pintor decía por ahí que la naturaleza era un mal artista, en el sentido que lo que tú ves no está listo para pintar, ¿no? No es pintable per se, sino que hay que armarlo, hay que darle un sentido. Entonces yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo a darle sentido al paisaje. Ahora, un paisaje puede ser no bonito en términos convencionales. Esas postales bonitas, por ejemplo, de un lago en Suiza con una casita y unas montañas nevadas y reflejos en el lago. Es muy bonita foto, es como muy idílica, pero no implica que sea una buena pintura. Y por otro lado, pintar una choza, algo decadente, puede ser un tema de muchísimo interés. Entonces, en la pintura ya las cosas cambian. La visión que uno tiene como de la foto bonita, en la pintura no es lo mismo. Y creo que con el tiempo uno aprende a descifrar las claves, a descubrir temáticas donde para otras personas no las hay. Eso yo realmente lo he visto viajando con otros amigos artistas, por ejemplo con amigos de Perú, muy buenos pintores, y cuando sacamos fotos es interesante como cada uno lograba sacar fotos, pero muy, muy interesantes, de temas que decían poco, y era porque eran capaces de descubrir esa mirada única. Recuerdo en un cerro que había en México, en Toluca,
había un Cristo, había una pequeña iglesia arriba de este cerro, que era un mirador de la ciudad de Toluca, y había también un Cristo que estaba afuera, una bonita escultura, no era mal, pero no destacaba mayormente, y estando con Darío Persi, Darío Persi Cayo, él sacó una foto extraordinaria, era impresionante, y era que logró un ángulo, buscó un pequeño ángulo y un contraluz, y era una foto que era de portada, de revista, increíble. Y la descubrió, ahí está. Y eso pasa en la mirada de la pintura. Yo creo que hay que evolucionar en ese refinamiento o esa sensibilidad. Y bueno, va a ser dependiendo de cada persona o de cada artista lo que va a ver, la temática que va a tratar de trabajar y de descubrir. Así que veo que está Graciela, mi amiga. Y bueno, y todos los amigos, Ismael, Gabriela. Gonzalo te responde gracias, Cristian, y a propósito, bueno, dejémosle la palabra a Graciela para que pueda conversar contigo también. Vamos, Graciela. Gracias, amigo querido. Yo he seguido, por supuesto, de cerca tu evolución fantástica. Me encanta tu discurso artístico, y mi pregunta es, ¿vos creés que el estilo ya lo tenés logrado? ¿O cómo a través de ese discurso artístico estás apuntando a un estilo? Bueno, el estilo, originalidad son temas bien interesantes. Veo a Fede, saludos a Fede. Son temas muy interesantes que se han tratado por ahí y por allá. Obviamente no hay una idea definitiva de qué es lo que es exactamente el estilo. Pero el estilo se entiende que es algo reconocible, que se reconoce al pintor por su color, por su forma, y que además tiene cierta originalidad. Pero eso yo comentaba que hace un rato, que es algo que tiene que darse en un proceso, porque no sacaría nada con decir mañana voy a ser original y empiezo a ser original, y sería una decisión unilateral, porque el estilo o lo original tiene que ser reconocido por terceros, por un público. Ahora, lo que tú me preguntas, yo creo que sí, hasta cierto punto, pero siento que en la medida que uno trabaja más y busca más, obviamente se puede ir acercando a mayores resultados. Yo creo que es algo un poquito, para mí parecer, que hay que dejarse llevar. Me acuerdo de haber conversado con un artista en Fabriano, muy buen pintor, y él me decía, sí, mi pintura está bien, pero me falta un estilo. No me lo decía así, pero me decía, me falta algo especial, que sea reconocido. Yo le decía, pero ¿qué más quieres si pintas fantástico? Y en realidad su estilo estaba ahí, y lo tiene. Pero quizás él pensaba que tenía que hacer algo más raro, más diferente. En el tema de la acuarela, por ejemplo, hay un fenómeno que es muy conocido para los acuarelistas,
que es como en la arquitectura, en los museos, el efecto Bilbao, del Guggenheim de Bilbao. No sé si lo ubican, que se supone que ese museo generó una idea de negocio y de otras cosas, que tuvo un impacto enorme en todo el mundo, de una forma de implantar un edificio, una arquitectura, y luego eso se volvió como viral. Y otras ciudades hacían lo mismo, ponían su museo, pero en un momento la cosa como que ya se volvió una especie de copia. Ahora, en la acuarela tenemos el fenómeno de Castagnet, Book Beach, dos grandes acuarelistas que han generado una acuarela tan potente, tan atractiva, que mucha gente ha querido ser como ellos, ¿sí? Y lo han copiado bastante. Hay una influencia enorme de la acuarela de estos dos grandes pintores. Y para mucha gente eso es complicado, les parece que las cosas no deberían ir por ahí. Pero pasa eso, que personas que pintan tan bien, que hacen pensar de que ese es el único camino de pintar. Y cualquier otro estilo va a ser inferior. Producen esa sensación. A mí me parece que todos los referentes en arte hay que considerarlos, porque si no, estarías pintando solo, sin contexto. Y el contexto es muy importante. Por ejemplo, en la época del Renacimiento, yo creo que el contexto de grandes pintores que convivieron en el mismo tiempo, en las mismas ciudades, hubo una influencia muy sinérgica, muy benéfica para todos ellos, y fue muy importante. Y ahora igual, estamos teniendo mucha influencia de buenos acuarelistas, pero de ahí a pasar a la copia no es la idea. Hay gente que le pasa eso, pero yo creo que lo importante es entender a cada estilo, cada obra, y de eso seguramente va a haber algo que te va a servir, que te va a ayudar. Pero creo que la temática del estilo que consulta Graciela es muy interesante. Creo que es un tema que lo han tratado escritores, artistas. Hay temas muy interesantes. Para nosotros es descubrir solamente, tratar de avanzar y descubrir cada día y cada vez más. Coincido, Gonzalo, en todo lo que decís, realmente, es a base de trabajo, darle lugarcito a la inspiración, en la interpretación y trabajar mucho con uno mismo, ¿no? Sacar esas emociones, los miedos, todas esas sensaciones que por ahí escondemos o que las tenemos a flor de piel pero no las traemos al consciente. Y bueno, volcarlo de tal manera que la gente pueda disfrutar con la belleza de la acuarela y lo que el artista quiere decir. Así que yo creo que lo estás logrando y te felicito, amigo. Y saludo a todos, a todos y que algunos son amigos también. Gabriela, Ismael, qué lindo verlo. Gracias. Ahora mira, a propósito de lo que comenta Graciela, sí, hay muchas cosas también de la parte personal, de sacar lo malo, de miedo, sí. Eso también es un tema interesante, pero otro tema que me acordé, que en el caso de la acuarela tiene una condición de una técnica que genera cierta dificultad o cierta barrera. Entonces, la expresión o la búsqueda de la parte artística, a veces en la acuarela tiene que ser luego de sobrepasar ciertas barreras de la técnica. O sea, es difícil que tú quieras expresar algo si tus herramientas no las tienes bien afinadas. Entonces, primero, si tienes un gran control de
del uso de la acuarela, de la técnica, de lo húmedo, del color. Si tienes todas esas herramientas, entonces va a ser más fácil que ahora pases a una segunda etapa en que quieres voluntariamente producir tal efecto, tal situación, expresar tal cosa, ¿no? Porque pongamos el caso de alguien que es principiante, lo único que está tratando de hacer es lograr poner un color de tal tipo y que eso parezca lo que quiere que parezca, que el amarillo se vea amarillo, que el gris sea realmente un gris y no sea otra cosa. Entonces, esa lucha inicial todavía no te permite pasar a niveles más, más elevados, por decir, del arte. Y eso se da un poco en la acuarela. Ahora, hay discusión, muchas veces se escucha gente que dice, no, si la acuarela no es difícil, es fácil. Yo creo que no es así. No quiere decir que no se puede aprender, que es distinto. Sí se puede aprender, se puede avanzar, se puede progresar, pero decir que es fácil es un poquito, no sé, es como decir que tocar violín es fácil, creo que no es fácil. Gonzalo. Hola Gonzalo, hola, ¿cómo estás? Hola. Gusto saludarte. Bueno, una vez más te felicito, digamos, a pesar que tuve la oportunidad de acompañarte en tu inauguración. Mira, gracias. Justamente yo tenía en mi cabeza, digamos, con todo lo que has estado conversando, que nos hablaras un poco más de tu técnica, digamos, ¿ya? Yo lo conversaba ese día contigo, hay muchas cosas que has estado haciendo, digamos, tanto en las telas, como estas aguas que tiraste encima, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que es interesante, digamos, tú como artista, digamos, ¿no es cierto?, de transmitir al resto un poco tu técnica que estás empleando, digamos, ¿no es cierto?, y que sería interesante para entender más tu obra, digamos. Sí. Eso te quería preguntar, Gonzalo. Sí, pero, mira, yo creo que a ver, hablando de la técnica, yo creo que en acuarela hay que dominar ciertas variantes. Y mientras más, es como tener una cajita de herramientas. Mientras más herramientas uno tiene, es mejor. Puedes jugar, puedes decir, voy a abordar, hacer un cielo bajo una cierta manera, con mucha humedad, o quizás no, lo voy a hacer más en seco. En la medida que tienes esa posibilidad de variante, es mucho mejor. Si quiero generar una sombra, es bueno saber que la puedo hacer en un solo paso, o, por ejemplo, la puedo hacer a través de 2 etapas. Por ejemplo, también se da en la acuarela se da que en el paisaje es necesario tener ciertas técnicas para situaciones específicas. No sé si puede parecer raro, pero es así. Pintar agua con acuarela, o sea, pintar reflejos, lagunas, es un tema que hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que entenderlo, hay que observarlo. Pintar mar, por ejemplo, pintar mar no es fácil. Hay acuarelistas como se me fue. Farré, Ismael, es Cesc Farré. Cesc Farré, que él se ha dedicado a pintar temas marinos, marítimos. Sí. Él pinta aguas explotando, con espuma de mar, rocas, pero también pinta aguas profundas, ¿no? bajo el mar. Hacer eso no es espontáneo, o sea, claramente él ha estudiado eso y lo está trabajando varios años, ¿no?
Entonces, si yo la primera vez hago un tema marítimo, me puede resultar bien, pero puede que no. Se requiere un adiestramiento de la técnica en función de la temática. Bueno, también pasa con el retrato. Entonces, en mi caso yo creo que manejo algunas técnicas, algunas herramientas acotadas a lo que yo hago, pero obviamente podrían haber muchas más técnicas. En la medida que uno cambia de temática, la temática te va exigiendo desarrollar una nueva tecnología, por decir. Podrías echar mano solamente de lo que ya tienes, pero lo más probable es que necesitas ir un poquito más allá. Por ejemplo, el retrato y figura yo no lo he trabajado mucho. Lo encuentro muy interesante y me gusta en realidad. Pero no sé, no lo he abordado. Pero creo que si lo hiciera, inmediatamente me surgiría la necesidad de tener ciertas técnicas, de cómo insinúo ese rostro, cómo muestro las sombras en la cara de la persona. Voy a tener que empezar a buscar una técnica. Así que eso creo. También la técnica se asocia a veces un poquito al material. Si yo cambio de materiales, cambio de pinceles, lo más probable es que me surja también ideas nuevas o necesidades nuevas. Así que, bueno, creo que ese es el tema, desarrollar técnicas propias en función de lo que uno quiere hacer. Y eso es algo constante, no se puede decir ya lo tengo esto. Siempre hay un poquito más que se puede alcanzar. Gracias, Gonzalo. Ahora, hay un tema, Gonzalo, que me parece que es interesante. Tú abordas Viña del Mar, abordas la ciudad. Son pocos los artistas, así como tú decías, que el mar no es fácil de pintar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, tan de acuerdo que si uno piensa en la historia del arte, los grandes maestros de la historia del arte no abordaron el mar como tema. Es una cosa que es así porque sabemos, ¿no es cierto?, lo complejo que es capturar la vitalidad, la dinámica, el movimiento permanente que tiene el mar, y ha sido un tema postergado en la historia del arte por muchos siglos. Entonces, la pregunta es, a nosotros nos pasa un poco lo mismo con Viña del Mar. Cuando algunos artistas que tenían mucha tradición en la ciudad con los que tuve la oportunidad de conversar, muchos de ellos que ya no están, por ejemplo con Víctor Castro, que se caracterizaba por pintar temáticas porteñas, yo alguna vez le dije a don Víctor que echaba de menos que representara Viña del Mar. Lamentablemente, en ese momento me acuerdo que él me dijo, lo voy a tener en cuenta, pero partió muy rápido después de nuestra conversación y yo creo que no alcanzó él a incorporarlo como parte de su temática y se quedó con Valparaíso. Y eso mismo pasa también con los artistas hoy día. Yo veo que Valparaíso es un tema recurrente, es un tema atractivo, no tengo nada contra eso, me parece que es muy interesante, incluso te escucho a ti que vuelves sobre Valparaíso, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que a mí me permite valorar de una manera distinta tu quehacer es que me parece súper interesante que tú tomes Viña del Mar y lo representes como un tema, lo tengas como un elemento importante dentro de tu inspiración. ¿Va a seguir también por esa ruta o Valparaíso de nuevo se transforma en un imán que empieza como a competir con nuestros propios territorios? Porque aunque está muy cerca, obviamente son paisajes distintos, con características distintas y con alguna identidad y pertenencia que no es la misma. Entonces, te hago la pregunta como para saber cuál es tu visión de este, entre comillas, conflicto porteño-viñamarino que puede producirse en un momento determinado como parte de la temática y de la inspiración. Es interesante lo que comenta Jorge, y lo que tú dices de los grandes maestros que no abordaron propiamente las marinas. Tienes razón, es cierto eso. No sé si te lo había escuchado, parece, pero bueno. Y para mí me parece importante
abordar los lugares, ciertos lugares cotidianos. En el caso del Paraíso, está instalado ya en el inconsciente colectivo. La gente asocia estas casas de Valparaíso con pinturas, con el color, como algo típico. Pero a mí me parece que hay una deuda con nuestras ciudades o nuestros lugares, de ponerlos en valor, o de interpretarlos, de verlos, de mirarlos realmente con una visión nueva. Y eso me pasa no solamente con Viña, también me pasa con el mismo, en este caso, Limache, Olmué, y con Santiago también un poco, que sí son pintados, no es que no lo sean, pero creo que hay una especie de deuda de considerar en forma más seria o más potente, hacerse cargo de descubrir un poco más estos lugares. A mí me pasa con Viña que tengo muchos lugares como que los tengo pensados, los tengo como en la carpeta, y que me parecen muy interesantes. No he tenido el tiempo de abordarlo. Por ejemplo, el estero es algo evidente, que es un motivo muy bonito y con mucha riqueza, que yo lo he explotado un poco. Creo que todavía se puede hacer mucho más, pero también me ha pasado con barrios de Viña. Por ejemplo, Santinés, a mí me parece excelente lugar para pintar. Tiene unas situaciones de calle muy, muy bonitas. En la exposición tengo algunas de Santinés, hay otras que no están ahí. Pero he descubierto cosas también de verdad en todos los barrios, en Miraflores Alto también, Recreo, en sectores céntricos. Creo que todavía nos falta mirar la ciudad con esa sensibilidad mayor, y salirnos un poco de la postal, porque lo que se hace con Valparaíso a veces es un poquito la postal, a veces, no siempre, porque hay buenas obras también. Pero la visión de arte debiera ser totalmente renovada, y tratar de no depender de prejuicios y de visiones anteriores. Así que bueno, me comprometo a continuar con Viña y a descubrir un poquito más de todo su paisaje. Sí, Forestal, por ejemplo, tiene cosas súper interesantes. Creo que es un barrio muy enriquecedor como para la mirada artística. Hay también tradiciones en Recreo, ¿no es cierto? Toda la parte cercana al cementerio y todas esas casonas que hay ahí en los alrededores que son súper interesantes. Yo te lo planteo porque siempre he sentido que hay una suerte de deuda histórica. De Juan Francisco González y Helsby hicieron alguna representación del Sporting, Rocco Matiasic hizo alguna representación de nuestro borde costero, pero no son muchos los artistas. En general, si uno empieza a mirar la tendencia de relación con Viña del Mar, que ha sido para ellos el lugar de vida, no siempre ha sido el punto de inspiración. Y por eso que te escucho con mucho interés que apuntas a Valparaíso, pero también demando de alguna manera como viñamarino que no se pierda ese lazo tuyo con tu origen y con tu vínculo con la ciudad, porque creo que ese cotidiano del cual tú hablas es súper necesario, y lo necesitamos también los habitantes de la ciudad, porque si nos quedamos sin expresión artística o no tenemos expresión artística, en el paso del tiempo solo queda la fotografía, y a mí la fotografía me da la sensación de que apunta mucho más a lo postal todavía. Entonces, si no nos salva en ese aspecto el paisaje pictórico, la relación con el ser humano, la representación de ese otro paisaje que también es importante, las ferias,
los paisajes cotidianos, los miradores, los personajes que tienen que ver con el quehacer cotidiano, la verdulería, la carnicería, etcétera, etcétera. Siento que nos vamos entregando a esta globalización que es muy, a lo mejor aplastante, ¿no? Y por eso que esta conversación contigo me parece súper interesante, porque sé que te va a dejar un granito de inquietud respecto a un tema del cual el ciudadano común tiene también inquietud día a día. Tenemos inquietud por nuestra ciudad y por lo tanto queremos que quede representada para que en el paso del tiempo no quede esa sensación de una ciudad costal, porque yo creo que Viña del Mar no es una ciudad costal, así que te agradezco mucho, Gonzalo, tu reflexión y tu compromiso, que sé que es de corazón. Sí, yo creo que cuando alguien, muchas veces pasa que alguien abre mundo, cuando descubre una situación, una temática, y además lo logra expresar en una forma potente, conmovedora. Muchas veces ha pasado que un pintor descubre un tema y luego siguen otros y otros y otros que copian un poco esa idea que fue original. En nosotros, como bien dice Jorge, tenemos las temáticas de la feria, tenemos las playas. Creo que las playas en Chile, o sea, en Viña se ven algo propio del turismo, por decir. Pero no es propio ni del arte ni de la poesía. No, porque eso para que el canal XX vaya a cubrir una nota en febrero y nos muestre traje de baño ya, que está bien. Pero se asocia que como que eso fuera la playa y nada más que eso, ¿no? Pudiendo asumirse una visión mucho más completa, que incorpore una idea más artística, un mayor valor en el fondo de ese patrimonio natural que tenemos. Y bueno, y eso pasa en todo orden de cosas. Tenemos que ir pasando esas barreras. Cristian Carrillo dice que es cierto lo que yo te he señalado y aprovecha de hacer una pregunta referida a si existiría o podríamos hablar de una camada de acuarelistas viñamarinos. ¿Cómo es tu visión al respecto? Sí, yo creo que en el tema de acuarela estamos avanzando. Hay bastante gente que se está incorporando, gente nueva. En Viña tenemos un pequeño grupo que nos juntamos. Ahora, como una virtud un poquito de lo que hablábamos, lo que comentaba Jorge, es que la acuarela suele relacionarse mucho con los elementos o con los paisajes cotidianos. En la acuarela va muy de la mano con pintar en situ, en plein air, como le llaman, y tiene entonces esa virtud y esa capacidad de transmitir en forma muy espontánea la sensación del lugar. De hecho, cuando uno pinta en plein air, que puede ser una sesión de 1 hora, un poquito más, por mucho que falle, que a veces no queda como uno quería, pero te llevas una sensación única de haber estado en el lugar, con el clima del momento, con los sonidos, con todas esas sensaciones que se incorporan a la pintura. Después puedes pintar en el taller algo que puede ser mejor, pero no tiene esa magia de haber pintado en el lugar. Y eso se da mucho con la acuarela. Entonces yo creo que la acuarela en sí misma va ligada con los paisajes propios de los lugares. Entonces yo creo que en la medida que se potencia la acuarela, vamos a tener más paisajes. Te agrego unas palabras que puso acá Eugenia Garrido,
y que yo creo que tú la conoces bien, dice felicitaciones por Viña, ¿ah? Así que a propósito de lo que estamos hablando y de ir enfatizando que también nuestro paisaje, por ejemplo, nos agrega Cristian Carrillo, ¿no es cierto?, los barrios de los cerros, y por supuesto todos los barrios de los cerros son interesantísimos para poder representar. La ciudad se ha expandido hacia Reñaca, ha crecido hacia Aurora, ha crecido hacia las lomas de Chorrillo, ha tenido un crecimiento también distinto, más industrial, de características diferentes hacia el barrio del Salto. Entonces creo que es muy potente todo esto que ocurre desde el punto de vista urbano, y tú puedes también asimilarlo a la visión de un arquitecto. Entonces se une un poco tu formación profesional, que puede terminar siendo de formación, porque depende de lo que pase, ¿no es cierto?, con cómo eso influye en un momento determinado en el quehacer, pero desde el punto de vista artístico y de la inspiración, siento que Viña del Mar tiene una potencia en todo lo que ha ocurrido desde el origen de la ciudad ahora, que la hace muy, muy enriquecedora. Así que te agradezco tu reflexión y el continuar sobre este tema. María Inés López nos agrega también una reflexión que te la quiero transmitir por chat. Dice, muy interesante cómo a través de una composición de colores y formas podemos detenernos a contemplar y apreciar y descubrir algo más a través de su arte. Es la reflexión que hace María Inés López, ¿no? A través de la composición de los colores y de la forma podemos detenernos a contemplar y apreciar y descubrir algo más a través del arte. Te dejo las palabras de ella como forma de reflexión también. Sí. Bueno, incluso en este tema, en algún minuto yo pensé en generar una exposición de los barrios de Viña, así, justamente, derechamente, que podía considerar una cantidad de 5 o 6 barrios como forma principal de la exposición. Así que sí, la idea ha estado rondando. Y bonitas palabras que aporta, ¿cómo se llama la chica? La reflexión. Sí, de María Inés López. Sí, de María Inés. Sí, en cierta manera cuando uno toma la realidad como referente para la inspiración, para la creación, yo creo que uno toma como punto de partida esa realidad y desde ahí hace un viaje hacia un mundo un poquito más interior de ideas, de sueños, y eso es lo interesante del arte, ese viaje que toma como pretexto una realidad o un paisaje, solamente un pretexto para encontrarse con imágenes que no sabemos si vienen del subconsciente, del imaginario, pero es un viaje que se aleja o trata de alejarse de esa realidad primera que nos produjo la impresión o la inspiración. Al respecto, María José Ortúzar dice, muy interesante los temas, esa paleta tan particular, clara y armoniosa. ¿Cómo se va generando? ¿Dónde surgen en ti esas tonalidades? Agrega que está sin cámara y va manejando, pero que tiene interés de poder también plantear su reflexión, sobre todo su valoración de la paleta tuya, clara y armoniosa, y la consulta, ¿cómo se genera esa paleta de esas características? Pues saludos a María José y a la Kenia Garrido, que no la había saludado, si es que está por ahí. Yo creo que la paleta siempre uno lo escucha, es algo muy personal, dicen. Y cierto, los colores disponibles son muchísimos, son infinitos. Yo tiendo a mantener una estructura más o menos simple de colores,
adicionando algunos colores más raros, por decir, a los colores clásicos. Yo creo que el tema de la paleta, hay un poco buscar el equilibrio entre los cálidos y los fríos, para decirlo de una manera más fácil. Cálidos y fríos siempre están ahí, haciendo un trabajo. Y hay que hacerse, quizás, más consciente de esa dualidad, de esa paleta que va a mostrar, por un lado, ciertas... Por ejemplo, incluso en un paisaje muy gris, yo creo que la presencia de los cálidos puede estar ahí haciendo el trabajo vital. Creo que por ahí podría haber una clave. Lo otro tiene que ver un poco con la técnica, en cuanto a buscar la transparencia. En la acuarela hay una especie de norma que uno puede trabajar mientras la humedad impera. Cuando la humedad se pierde, es cuando uno se retira y deja que las cosas pasen en su forma natural. Pero no sé, en realidad quizás no tengo una respuesta tan clara para el tema de la paleta. Creo que ahí hay algo bien intuitivo también, que se da más allá de que uno tiene unos ciertos colores en la paleta ya ahí dispuestos. Luego yo creo que viene un proceso un poquito intuitivo, que uno lo puede cambiar un poco más, un poco menos. Y también está lo que les decía al principio, que hay que tratar de ser consciente del equilibrio entre cálidos y fríos, que generalmente uno lo asume, pero no, creo que no toma conciencia total, que a veces es muy importante. Ahora, hay un tema, Gonzalo, yo no quiero monopolizar la conversación, pero quiero sí destacarlo, que es la forma como tú trabajas las atmósferas. Cosa que en la acuarela es muy difícil, porque uno entiende que un artista que tiene el recurso del óleo puede lograr muy bien amalgamar ciertos elementos atmosféricos y representarlos pictóricamente, con la gran gama, la inmensa versatilidad y el tiempo que te permite el óleo también para tratarlo técnicamente. Pero en la acuarela, a mí una de las cosas que me llama la atención y que me gusta de tu trabajo es que cuando tú, por ejemplo, nos propones Valparaíso, captas una atmósfera porteña. Cuando tú representas Viña del Mar, el estero viñamarino, tomas, ¿no es cierto?, ciertos elementos cromáticos que tienen que ver con la perspectiva y el ambiente viñamarino. Y a mí me pasó particularmente con un cuadro que yo te lo dije cuando conversábamos de tu exposición, representando Nápoles. Y yo lo miré a la distancia y sin ver el título, me recordé de una anécdota particular que me había ocurrido en un barrio de Nápoles, donde la gente gritaba de balcón a balcón y había una atmósfera un poco cinematográfica, así como del neorrealismo italiano. Me sentí un poco en ese ambiente, y cuando miré la acuarela y vi que era Nápoles, me tocó una fibra muy especial. Dije, pucha, qué fantástico lo que Gonzalo logra en esto, porque no es la postal, sino que es el ambiente, que es un tema que no se representa a través de la postal. La atmósfera tiene que ver con una cosa mucho más, a lo mejor voy a usar una palabra nuestra, una cosa telúrica, ¿verdad? Una cosa que está en el palpitar de un territorio. Y eso tú lo representas con una sapiencia y con una habilidad también, porque eso requiere de mucha habilidad, que yo la admiro mucho, y te lo digo porque me parece súper interesante. Sí, creo que hay que tratar de empaparse del lugar, o más que empaparse, en la medida que te conmueve una escena, esa conmoción, ojalá aprovecharla.
vas a tener como el regalo de haber sido emocionado por esa imagen, por esa vivencia, y luego lo que hagas va a tener esa carga, la va a tener de alguna manera. Ahora, la acuarela tiene algo muy particular que es distinto, no sé si a todas las técnicas, pero por lo menos para hacer el paralelo con óleo o acrílico, que en el caso de la acuarela está ligada al tiempo. O sea, la ejecución de la acuarela tiene una relación con el tiempo que es totalmente distinta. Va ligada a un momento en que hay cierta humedad, al orden en que vas poniendo las cosas. Yo no puedo hacer tal cosa si lo que está abajo no tiene tal tipo de humedad o tal tipo de carga. Entonces está ligada al medio físico, al espacio, está como ligada al espacio y al tiempo, por decir. Y eso, claro, significa que tienes que plasmar una imagen en medio de esta vorágine del tiempo que va transcurriendo y las humedades que también se van produciendo en forma sucesiva. Quizás por eso a veces las atmósferas se llegan a plasmar en forma tan vívida. Y yo creo que justamente para representar lugares, la acuarela tiene ese don, esa virtud. Si bien la acuarela, por su propia naturaleza, es un poquito más imprecisa, más incontrolable, al mismo tiempo eso te permite aproximarte como a esa esencia. Sí. Esa inmediatez también, sí. Gabriela, ¿usted quería decir algo? No, lamentablemente, perdón, todavía no he visto la muestra, así que no puedo decir nada. Sé y he seguido la evolución de Gonzalo, que ha sido extraordinaria, y ya estamos en las atmósferas, ya es otro cuento. Maravilloso. Felicitaciones, Gonzalo. Tendré Gracias. que ir a ver la muestra. Sí. Sí. Bueno, les recordamos que está abierta, les recordamos que la galería está abierta desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde para que puedan venir a ver la muestra. Hoy día, excepcionalmente, vamos a estar solo hasta las 3, pero mañana volvemos al horario normal hasta las 5 de la tarde. Así que les recordamos para que puedan difundirlo de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde en horario continuo. Nos estamos cerrando a la hora de almuerzo con todas las medidas razonables sanitaria, que podemos tomar para que haya distancia social, aforo de 4 personas en la antesala Viña, aforo de 10 personas en la sala Viña del Mar, jabón líquido, temperatura, marca de distancia entre cuadro y cuadro, separamos un poquito más en las paredes, hicimos todo un trabajo corporativo para que ustedes se sientan tranquilos y seguros de nuestra corporación y aprovechando estas instancias de las cuales estamos compartiendo. Así que esto creo que es un buen momento, una buena oportunidad. No quiero monopolizar, así que quiero micrófonos apagados, ábranlos, por favor, para que podamos compartir. Entonces, hasta las 5 estamos funcionando en la sala. Hasta las 5, por lo menos desde mañana. Hoy día hasta las 3, y mañana ya volvemos al horario desde las 11 a las 5 de la tarde. Ya, qué bueno. Qué bien. ¿Y tú vas, Gonzalo, en algún momento a la sala? Sí, voy a ir mañana. Mañana creo que voy a ir como a las 12, 1. Debiera estar por allá. Sí. Estupendo, sí, ahora estoy pues en Limache, pero... estás en Limache. Sí, me parecía por la casa. Tú en ese estupendo curso de acuarela con el peruanito, con Nicolás. Nicolás Sí. López. Fue extraordinario. Bueno.
aprovecho de comentarles que estamos haciendo un concurso con la organización IWS Chile, y que el tema era justamente Viña del Mar. Y la premiación está prevista para el lunes 23 de noviembre, que es el Día Mundial de la Acuarela. Ya tenemos la primera selección del concurso, que se presentó ayer, y el lunes 23 entonces estaríamos dando a conocer los acuarelistas premiados. Y son temas de Viña del Mar, obviamente. Qué bien. Bueno. Estupendo todo. María José Ortúzar plantea la pregunta de si va a estar abierto algún sábado. Le respondemos que vamos a intentar el último sábado, esperemos que estemos en fase 4, porque la idea durante la fase 3 es abrir solamente hasta el día viernes, pero si Viña del Mar pasara a la fase 4, intentaríamos que el último sábado del mes de noviembre podamos tenerla abierta para las personas que vengan de Santiago. Entonces, el sábado 28 de noviembre, si todo fuera razonablemente bien y podemos cambiar de fase como ciudad, abriríamos para que puedan venir personas de Santiago ese día, ya estando en otra fase del manejo de la pandemia. Mientras estemos en fase 3, no podemos pasar de lunes a viernes por las razones obvias, la sanitización y todos los procesos, pero si estamos en fase 4, mi compromiso como gerente de la corporación y de nuestro equipo humano es que podamos abrir ese día. Gracias, María José, por tu consulta. Bueno. Qué bueno. Jorge, se puede... Jorge y Gonzalo, a los que no vivimos ahí, ¿hay alguna manera, algún canal de YouTube que tenga la sala que de por sí es extraordinaria y felicitaciones por ello? Y algo de la exposición fantástica he podido ver, pero en imágenes, en fotos. ¿Habrá alguna manera de hacer un recorrido virtual y subirlo a YouTube? Pregunto con ignorancia, porque a lo mejor ya está. Graciela, la invitamos a entrar a la página culturaviva.cl. Nuestro periodista que está presente acá, don Juan Tapia, alimenta la página permanentemente y le puede dar algunas indicaciones respecto a cómo recorrerla. Juan, aprovecho de dejarte también a ti como periodista para que nos cuenten cómo pueden las personas disfrutarlo online. Gracias, Jorge. Efectivamente, la muestra está disponible en el sitio web y en las redes sociales de la Corporación Cultural. Es www.culturaviva.cl, y además este conversatorio va a estar disponible en el canal de YouTube y también en el sitio web y en las redes sociales de la Corporación Cultural. Quiero aprovechar también la instancia para felicitar a Gonzalo por todo lo que se ha mencionado respecto de la calidad de las obras con temáticas de la zona y a nivel internacional, y también aprovechar de preguntarle cuál es el punto de vista de él respecto de toda la labor que están realizando acuarelistas como él, como Ismael también, que son de acá de Viña del Mar, que han ganado concursos a nivel internacional, incluso en Perú, con la dificultad que esto tiene, y también el contacto que han tenido con las nuevas generaciones de acuarelistas en Chile, en seminarios, talleres, formaciones. ¿Cómo ve él la camada que viene, el futuro de esta técnica en la región y en el país también? Gracias, Juan, y te agradezco todo el trabajo que has realizado. Muy buena la entrevista que publicaste, súper bien. Mira, del tema que preguntas es bien interesante. En el mundo ha habido una explosión de la acuarela en las últimas décadas, especialmente yo diría por ahí del 2000 en adelante. Se ha producido de la mano de las redes sociales un auge, pero realmente enorme. Y eso no es algo subjetivo, es absoluto, porque
uno puede ver los fabricantes de materiales de arte, que antes tenían, por decir, una marca tenía 10% para acuarela, ahora tiene el 50% para acuarela, de estas marcas importantes. Han surgido, pero cantidades de marcas nuevas, de materiales, y hay una cantidad de concursos y festivales internacionales que yo creo que no tiene ninguna comparación con tiempos pasados. Ahora, en Chile siempre hemos sido un poquito débiles quizás en estructura, porque no hay escuelas, no hay muchas escuelas o talleres que enseñen acuarela. Hay algunos, pero no al nivel que se produce en otros países. Concursos tampoco hay tanto, instancias de exposición, en fin. Pero ese tema está mejorando mucho. Yo creo que en Chile hay talento, claramente lo hay. Por ahí alguien en las redes sociales, en Facebook, en una página, comentó que le parecía que en Chile la acuarela, el medio de la acuarela era mediocre, algo así. Y bueno, generó una gran polémica y controversia en ese comentario, porque la gente empezó a decir, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué dices eso? Y yo creo que, bueno, la palabra mediocre a mí me parece que estuvo mal utilizada, porque lo que hay en Chile no hay una estructura tan potente, ¿no? Que eso es distinto. Bueno, y esta persona creo que comparó a Chile con Perú y con la India, que eran más potentes que nosotros. Bueno, la India tiene ¿cuántos potente que todo. Bueno, y Perú es un caso único en el mundo, o sea, sí. Países como Perú, con una acuarela tan bien desarrollada, son pocos, realmente son pocos. Pero nosotros hemos avanzado bastante y creo que es lo normal. Si en la medida que haya una estructura más potente, que haya más, se visualicen más la acuarela, que hayan más eventos, encuentros, la gente que hay ahora que es buena va a tener mayor motivación y va a tener un desarrollo mayor en la técnica. Yo creo que en ese sentido Chile no está mal parado, y lo demuestra también los concursos que se han ganado en estos últimos meses. Tenemos 4 concursos internacionales en el último año o 2 años, con primeros premios, con mención honrosa, pero también con primeros premios. En Perú, Ismael, Gonzalo Ibáñez y Juan Marcos en Europa. Yo tuve una mención honrosa también en uno de esos concursos. Y estamos en eso y estamos avanzando, así que no hay de nada de qué temer, digamos, solamente depende de nosotros que trabajemos y avancemos. En Sudamérica yo creo que estamos bien, pero vamos a seguir avanzando. Qué bien. Muchas gracias. Sí, ¿puedo decir algo? Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? ¿Por qué? Te vemos y te escuchamos. Ah, ya, súper. Oye, nos saludar a Gonzalo, felicitarlo por la muestra y al trabajo que están haciendo junto con Ismael, ¿no? Con todo este movimiento de los acordeonistas en Viña y también nacional. Así que un abrazo, Gonzalo. Escuché toda la conversación ahora desde Viña en tren a Vía Alemana. Estoy aquí en mi pueblo ahora, ¿no? Me siento un rato a tomar un café, así que un abrazo. Así que felicitaciones, Gonzalo. Gracias, Cristian. Felicitaciones, Gonzalo. Bueno, y en la medida que podamos, vamos a seguir promoviendo la acuarela en Viña y ojalá hacer más exposiciones,
encuentros de pintura al aire libre. En fin, yo creo que hay que empezar por la ciudad que uno habita, ¿sí? Desde ahí hay que extenderse hacia otros lugares. Eso, Gonzalo, me alegra mucho y te quiero comentar que hace años atrás lo conversábamos con Víctor Hugo Arévalo, pintaba un tema chileno, y un día yo lo fui a visitar a su taller cuando estaba viviendo en el sector de la Quinta del departamento, ahí limitando, ¿no es cierto?, con la Quinta Vergara, y tuve la oportunidad de decirle, mira, con este paisaje tan lindo, echo de menos que tú lo tomes y lo hagas tuyo, y me dijo, te encuentro toda la razón. Y él incorporó desde ese momento Viña del Mar en su temática, y fue, creo que, un buen acierto, porque nos legó muy esas acuarelas como era su técnica, su maravillosa técnica y su oficio, y me siento muy contento de haber podido en un momento, ¿no es cierto?, haber sembrado esa semilla de la inquietud por Viña del Mar, y que él dentro de ese ámbito, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que del 2000 en adelante él gira en torno a Viña del Mar, y no es que abandone Valparaíso, no es que abandone Chile, sino que le pone también un capítulo a la ciudad de Viña del Mar dentro de su quehacer. Así que creo, Gonzalo, que el conversatorio va a ser muy enriquecedor también para fortalecer, no solo en ti, sino en otros artistas que nos acompañan en el día de hoy, la temática viñamarina como parte, ¿no es cierto?, de la fuente de inspiración, porque creo que nuestra ciudad lo merece. Ahí tenemos que darle espacio en la literatura, darle espacio, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, en la historia, y en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Y la pintura, también el grabado, tiene que ser presente. Así que me alegro como que tú estás diciendo. Sí, vamos a estar ahí. Y felices de seguir trabajando esas temáticas. Yo creo que más adelante vamos a tener algún encuentro de pintura in situ, que de hecho lo habíamos pensado con Ismael y con otros amigos, de hacer estos encuentros, pero esto fue justamente antes de la situación del virus. Entonces, todas esas ideas quedaron un poquito postergadas. Pero así como esa, hay otras ideas de crear instancias de participación en la ciudad o en la zona, que yo creo que las vamos a retomar. Ahora vamos a ver cómo viene el próximo año, pero ahora me acuerdo, también habíamos pensado algo a propósito de las playas, de generar un acto de pintura en una playa de Viña, que yo encontraba que era muy bonito generar esa situación de asociar la playa con algo que no es solamente bañarse o jugar paletas, sino que en este caso era un acto de pintar el ambiente de la playa en una situación especial, con una música especial, y que me parecía una muy bonita idea para hacerla en Viña. Así que vamos a ver si lo podemos proyectar para el año que viene. Ahí les pedimos ayudas a todos. Ahí estaríamos. Así es. Bueno, Gonzalo, Juan, perdón, querías decir algo. No, simplemente me trae a la memoria, viendo estos expositores talentosos que tienen vocación formativa de nuevas generaciones, lo que pude ver en el concurso Sigal, por ejemplo, cuando profesores como Guillermo Nur en Valparaíso, el mismo Luis Orlandini en Santiago, destacados concertistas han sido y han formado, han tenido contacto con nuevas generaciones, le han permitido a estos nuevos talentos llegar a lo más alto, ganar el concurso Sigal, proyectarse internacionalmente. Por eso que hago un símil entre lo que están haciendo estos grandes artistas que tenemos en Viña con lo que he visto en otras artes, digamos, como en la música. Sí, es importante todo lo que se puede hacer
gestionar proyectos, porque una cosa es la producción personal, íntima del artista, pero hoy día hay muchas herramientas para también generar gestión, para crear estas instancias o oportunidades para otros, pero que es realmente algo bonito de hacer. Es muy motivante también, y es una parte que está un poco débil en nuestro país, pero que obviamente está abierta a la oportunidad de que vayamos haciendo nuevas actividades, y eso permite que se sume gente, y la gente se motiva, y la gente se vuelve buenos artistas, y es todo un círculo. Así que hay que generar esa situación, y las personas que quieran hacerlo, nadie se los impide, se pueden sumar. Estamos tratando de promover esa visión como más abierta, de incorporar a todos los acuarelistas del país, pero es un proceso que tiene su tiempo, así que vamos avanzando, pero con pasos seguros. Bien. Muy bien, pues quisiéramos dejarte la palabra, si es que no existe otra intervención o alguien que quiera saludar o decir algo a Gonzalo. Vamos ya cerrando nuestro conversatorio con las reflexiones finales que tú quisieras hacer, Gonzalo, que ya algunas las has planteado, pero para poder, ¿no es cierto?, terminar este muy interesante conversatorio contigo respecto a tu exposición que estás presentando en Sala Viña del Mar, y también a tu técnica, a tu trabajo, a tus fuentes de inspiración. Gonzalo. Gracias, Jorge, y a todos los que nos han acompañado, a los que veo, y a algunos que a lo mejor no estaban en cámara. Así que eso. Y bueno, una reflexión que me queda es de la importancia de, si bien hoy día las redes sociales se han desarrollado, todos estos medios digitales se han desarrollado fuertemente y son un gran elemento, un gran apoyo, han permitido que pasen cosas que antes no podían ocurrir nada más. Todos los encuentros internacionales, festivales internacionales que se están haciendo ahora no serían posibles sin la plataforma de Facebook, sin el correo electrónico. Esto mismo que estamos haciendo ahora está, pero genial. Esta conversación no se habría dado en otro ámbito, pero lo que quiero destacar es que al mismo tiempo la opción de la sala en vivo, como es la situación en este caso de la exposición en la Sala Viña, es algo obviamente irreemplazable, y que si lo pensamos se complementa muy bien, porque al mismo tiempo que está la exposición física, podemos hablar de ella, con motivo de la exposición física podemos invitar a través de las redes, convocar. Entonces, claramente la combinación redes, que es lo nuevo que se ha sumado en los últimos años, más la parte anterior, que era lo que teníamos antes, que era lo presencial, lo físico, creo que esa amalgama de esas dos cosas es muy potente. Ya no es una o la otra, son ambas. Y bueno, eso creo que nos deja con varios desafíos, ideas a futuro. Y bueno, y muy contento de estar en la sala, que lo que comenté al principio, un honor estar en la sala que la visité desde tiempos inmemoriales. Y creo que es un gran lugar para exponer en el país. La gente en las redes sociales ha visto la sala,
han visto las fotos de algunos pequeños videos y han quedado muy impresionados de la calidad del lugar. Mucha gente de Santiago, o Graciela comentaba, que no conocían este lugar tan bonito, tan idóneo para las exposiciones. Sí. Así que muy contento. Bueno, Gonzalo. Bravo. Voy a tener que retirar. Felicitaciones, amigos. Muchas gracias. A todos los amigos, gracias por esta oportunidad. Gracias, Graciela. Chao, gracias. Jorge, Juanito. Todo, Graciela. Chao. Muchas Gonzalo, gracias. bueno, adiós. Yo quiero cerrar rindiéndole un tributo a la señora Eugenia que nos acompaña hoy día, porque ella fue quien, cuando la Sala Viña del Mar tenía otros destinos y estaba en riesgo de que incluso la declararan bien prescindible después del terremoto del año 1985, la defendió y fue quien decidió que la Sala Viña del Mar tenía que convertirse en un espacio de cultura y en un espacio de arte. Así que para tu mamá, Gonzalo, lo digo, ¿no es cierto?, con mucho cariño, que hizo esta labor, sembró esta semilla de la que hoy día tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de disfrutar y de gozar juntos con la comunidad. Nos sentimos muy satisfechos, pero también creemos que tenemos un tremendo desafío de darle continuidad a este proyecto que ya nació en 1985 y desde entonces, de manera absolutamente continua, incluso ahora online, ha seguido sirviendo a la comunidad como un punto de encuentro, especialmente un alero para el mundo artístico que es tan importante y tan necesario, porque creo que faltan muchas galerías y faltan muchos espacios de arte, y hay otros países que han logrado estimular y desarrollar el espacio artístico y el espacio cultural. Nosotros tenemos en ese aspecto todavía un capítulo pendiente en la inversión que los municipios y que el Estado tiene que hacer en infraestructura cultural para que el artista tenga el espacio con la dignidad y con la calidad que se necesita. Y en ese aspecto yo siento que la Sala Viña del Mar y la Antesala Viña marcan un precedente interesante, ya lo decíamos. Incluso en este minuto podemos ofrecer casi una capacitación a las galerías que quieran abrir en pandemia, de cómo poder, ¿no es cierto?, hacerlo de buena manera y especialmente manteniendo la calidad técnica que es tan importante. Así que un gran abrazo y nuevamente el reconocimiento para nuestra querida señora Eugenia que está aquí con nosotros y para ti, Gonzalo, que eres fruto de un hogar donde se ha respirado cultura, se ha respirado arte y eso también influye en el excelente nivel de trabajo y en el desarrollo profesional que tú le has dado a tu labor. Así que un gran abrazo y con mucho cariño desde nuestra Corporación Cultural. Felicitaciones a todos. Perdón, felicitaciones, gracias. Jorge, chao, Gonzalo. Parece que Rodrigo quería decir, Rodrigo Aro. Hola, Gonzalo, gusto saludarte, antes que nada. Hola, Rodrigo. Hola. Me hubiera gustado llegar antes. Respecto del último punto que toca Jorge, pienso que si bien puede que falten lugares, también faltan gestores culturales o gente que sepa manejar y darle vida a los espacios. Lo digo porque en el caso mío personal, hace ya un par de años que me ofrecieron un estupendo lugar acá en Santiago, en Las Condes, en el Parque Araucano, donde hay un bulevar ahí, tiene mucho tránsito en épocas normales, y tomé contacto con dos gestores importantes le llamo gestores, no sé, o gestores culturales que habían con experiencia en manejo de salas, y no pude llegar a lograr interesarlos o sea, no se subieron al proyecto. Y ahí está el espacio, son espacios grandes que se podrían utilizar y estaban disponibles como para que lo tenían destinado a la empresa a cultura. Entonces, y a mí soy amigo de uno de los dueños, que es del directorio, y me lo había ofrecido, me había dicho, mira, ve si esto se puede convertir en una galería permanente, algo. Nosotros necesitamos destinar cierto espacio, incluso por contrato con la municipalidad, necesitamos destinar X cantidad de metros cuadrados a cultura, pero no sabemos cómo hacerlo.
Yo no pude porque no tengo la experiencia en la gestión, pero sí, como te digo, me costó encontrar gente, y todavía no la encuentro, personas que estén dispuestas a tomar esa responsabilidad, esa aposta como para poder sacar ese proyecto adelante. Yo sé que hay que conseguir algunos financiamientos, en fin, pero bueno, ni siquiera llegamos a esa parte. Solo eso quería también acotar, que también de repente espacios hay, pero también falta gente más especializada que pueda hacerse cargo. En Viña tenemos la suerte de... ¿Eso funciona? De tener la gestión de la corporación, por un lado. Por otro lado está el Palacio de Rioja, que también funciona muy bien. Está funcionando estupendo. Claro, ahora hay limitaciones de espacio y otras cosas, pero en lo posible en Viña yo creo que funciona bastante bien con las posibilidades físicas que hay. Sería ideal tener mayores recintos y otras cosas, pero acá por lo menos se ha hecho un buen trabajo y seguramente no siempre en las comunas pasa que están las personas adecuadas. Mira, yo no lo hice vía municipalidad porque ellos tienen una corporación cultural bastante completa y Macanú ahí ubicada con un recinto bien grande y bonito, y me imagino que están full con eso. No me acerqué precisamente a ellos, sino que traté de buscarlo con particulares que pudieran administrarlo. Quizás si hubiera ido a la corporación a lo mejor hay gente que se hubiera interesado en hacerlo, pero bueno, dejo la inquietud ahí, un lugar más que está disponible, y si alguien quisiera tomarlo, el proyecto, se podría volver a conversar. Bueno, Rodrigo, nuestro mail es info@culturaviva.cl, y si te interesa seguir en el tema, nosotros ponemos nuestra mejor disposición de colaborarte, y por supuesto podemos claramente ayudar en lo que tú estás planteando en la medida que tengamos las comunicaciones y las reuniones pertinentes en la materia. Así que envíanos el mail a info@culturaviva.cl y nosotros te vamos a sugerir o te vamos a dar algunas recomendaciones para ver si podemos materializar tu proyecto. Adiós. Bueno, agradezco. Chao. Que me haya desviado de ese tema. Solo muy bien, pues chao. un abrazo para todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Gonzalo.